el capítulo 3. Un texto que todos conocemos, pero por alguna razón Dios lo ha puesto en mi corazón, porque yo realmente no tenía intención de traer este mensaje, pero estando sentado aquí, pues Dios ha puesto esto en mi corazón. Y dice así en Génesis 3, en adelante. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno y era agradable a los ojos, y era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vamos a tomar asiento, hermanos. El mismo se ha roto, pero bueno. Bien, hermanos, la palabra de Dios, como todos sabemos, nos está hablando sobre Adán y Eva, como Dios en el principio hizo todo perfecto. Él creó los animales, creó el mar, creó a los peces, todos, los árboles. Y todo aquello que vio, todo aquello que creó, dice la palabra de Dios que el Señor lo vio bueno. Y todo lo que creó Dios, hasta en el principio, Satanás, mis hermanos, en el principio era bueno. En el principio, mis hermanos, él era el lucero, pero había mal en su corazón. Pero la palabra de Dios nos habla aquí sobre cómo el Señor mandó a Adán que no tomara del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Este árbol que era malo. Este árbol, mis hermanos, que era malo, mis hermanos, la palabra de Dios dijo que el día que de él comieran, ciertamente morirían. Que no lo tocasen ni lo probaran, porque era la palabra de Dios. Si la palabra de Dios hubiera dicho, no os metáis en este, moriríais, así iba a suceder. Porque Dios puso ese mandato. Y ese mandato separaba la vida de la muerte, separaba el bien del mal. Amén. Y sabemos que la serpiente, como aquí hemos leído, era astuta, más que todos los animales del campo. Amén. Y este animal, esta serpiente, no era un animal cualquiera, no es como el que conocemos hoy en día. Porque en el juicio, cuando Dios está condenado a esta serpiente, podemos observar que Dios la condenó a ir arrastrada sobre el polvo. Amén. Y todos los días de su vida comería polvo. Amén. Por lo tanto, era un animal que se podía parar a sus pies. Era un animal distinto a todos los demás. Amén. Y esta serpiente, hermanos, el cual sabemos que era el diablo, podía tener compañerismo, podía hablar con la mujer. Y este serpiente, como sabemos, tenía una amistad con ella, pero no era una amistad cualquiera, era una amistad especial, de tal manera que llegaron a tener esa confianza de hablar. Y la serpiente, como bien sabemos, le cambió una sola palabra a Eva, ofreciéndole algo mejor que le ofreció Dios, ofreciéndole algo distinto. No, y sabe Dios que no moriréis. Es un árbol bueno, es codiciable. Lo único que serás como Dios, pero bien sabe Dios que no vais a morir. Solo que sabéis el bien y el mal. Seréis como Dios. Amén. Y estas palabras, mis hermanos, de la serpiente, cambiaron la forma de pensar de Eva. Eva pensaba que era un árbol malo, un árbol que si lo probaban los llevaría a la muerte, a la condenación. Pero
forma de ver las cosas. Porque, mis hermanos, qué importante es la influencia. Ese es el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Es ser influenciados. Y como Eva, mis hermanos, fue influenciada por la serpiente. En algún momento de su vida ella fue influenciada por la palabra de Dios. Ella estaba apartada de ese árbol, obedeciendo a su marido. Porque en ese tiempo, mis hermanos, eran coiguales, hombre y mujer. Eva era un subproducto de Adán. Eva salió de su costado. Pero en ningún momento dijo el Señor que la mujer iba a servir a su marido, sino que iba a ser compañera idónea en ese tiempo. Pero, mis hermanos, la mujer aquí cayó en esta presión. Y eso sucedió porque ella se dejó influir. En esta tarde, mis hermanos, quizás la palabra de Dios nos habla y nos dice que dice la palabra de Dios, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, llamado Jesucristo. Si nuestra mirada está puesta en el autor y consumador de la fe, llamado Jesucristo, no puede estar puesta nuestra mirada en las palabras de la serpiente. No podemos estar influenciados por nada, porque nuestra mirada está puesta en el galardón. Nuestra mirada está puesta en el camino, en la verdad y la vida, dice Jesucristo. Por eso es la importancia de alguien que se deja influenciar. Hoy en día, mis hermanos, con las redes sociales, con la televisión, un presidente o un actor muy famoso o un gran deportista pone algo en internet y mucha gente sigue a esa persona famosa. Y cuando dan una opinión sobre algo, la gente está a su favor porque es alguien que tiene una influencia social, alguien que puede mover muchas masas, alguien que puede influenciar sobre los demás. Y aquí Satanás, mis hermanos, influenció sobre esta mujer. Ahora, mis hermanos, conforme su forma de vivir, conforme su forma de actuar, ¿quién está influenciando sobre su vida? ¿Quién está influenciando sobre su casa? ¿Quién está influenciando sobre sus acciones? Es el tiempo de ver sobre quién nos está influenciando. Es tiempo de ver qué frutos estamos dando en nuestras vidas y ver si está influenciando la palabra de Dios o está influenciando esta serpiente. Porque esta serpiente es astuta. No se va a acercar a usted de una manera que usted lo sepa. Se va a acercar de una manera disimulada. Se va a hacer su amigo, su amistad. Quizás no es algo físico. Quizás es algo espiritual. Quizás la criticación, quizás la mentira, quizás la ira, la ansiedad. Quizás nos dejamos influenciar por esas cosas. Y desobedecemos a la palabra de Dios. Pero, mis hermanos, qué importante es cuando usted y yo podemos ser una influencia que pueda dar vida eterna. Yo miro en mi corazón una mujer samaritana. Esa mujer estaba influenciada, mis hermanos, por las cosas de este mundo. Como hemos dicho muchas veces, quizás ella, por cosas de la vida, tuvo que estar con muchos maridos o no vivió una vida correcta. Pero llegó el tiempo en que esa mujer tuvo un encuentro personal con Dios. Esa mujer allá junto al pozo, donde ella solía ir a coger agua para sustentar su cuerpo, allí se encontró con alguien que tenía una influencia distinta a la que había conocido antes. Ese era el Cristo, ese era el Rey de Reyes y Señor de Señores, ese era el que ella estaba esperando. Ese había una influencia especial en aquel hombre. Ese no era un hombre cualquiera, no era el sumo sacerdote, no era un levita, era el Señor Jesucristo, era Emmanuel, Dios con nosotros. Y esa mujer encontró algo especial en Jesucristo, en Jesús de Nazaret. Y cuando esta mujer, mis hermanos, tuvo ese encuentro con Jesús, esa mujer pudo reconocer que estaba hablando con el Mesías. Algo cambió en su corazón. Esa influencia que tenía sobre ella satánica cambió por completo y tuvo una influencia que la llevaría a la vida eterna. Pero no solo Jesucristo fue una influencia para ella, sino que ella simplemente era una influencia para los demás. Y ella comenzó a propagar el evangelio, comenzó a decir: mira, este hombre me ha dicho todo cuanto yo he hecho. ¿No será este Cristo? Y ella consiguió conseguir más y más creyentes. Y esos creyentes fueron a Jesucristo. Y esas personas dijeron: no solo creemos ahora por tus palabras, sino que ahora lo vemos con nuestros propios ojos. Usted y yo, mis hermanos, somos una influencia también para nuestros hermanos, para la gente del mundo. Porque somos luz lumbrera de este mundo.
tiene una nueva iglesia, una nueva mujer, una nueva esposa, que nació de su costado de la cruz del Calvario, una que es parte de Él, porque nació de Él, porque estaba en su mente antes de la fundación del mundo, cuando nadie tenía conocimiento, cuando la tierra no existía, cuando no existía ni tan solo una molécula del tiempo. Usted y yo estamos en la mente de Dios, predestinados para hacer una influencia por Él en el mundo. Porque la palabra de Dios, aquí en Romanos, mis hermanos, porque todos los que son criados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y si usted es criado por el Espíritu de Dios, su corazón, su vida va a influenciar la vida de Dios, porque no hemos recibido un espíritu del mundo, hemos recibido un espíritu de Dios. Y los que tienen el Espíritu de Dios, mis hermanos, no tienen ninguna condenación, porque dice la palabra de Dios: ¿quién acusará la confianza de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y si Él está con nosotros, nadie puede estar contra nosotros, porque Él venció a la muerte, venció a Satanás, venció a la enfermedad, venció a todo, para que nosotros hoy podamos reinar. Pero mis hermanos, usted y yo, como hemos dicho, esa mujer, Eva cayó, pero Dios tiene una nueva iglesia, una nueva mujer, una nueva esposa, porque en Adán todos morimos. Pero dice la palabra de Dios que en Cristo todos somos vivificados. Y igual que en Adán, por un solo hombre, murieron todos. En Cristo, por un solo acto de gracia, todos podemos ser vivificados. Porque esa influencia de la cruz del Calvario es capaz de traer a la vida eterna a todo aquel que se acerca. Y todo aquel que se acerca, Él lo echa fuera. Por lo tanto, usted, como la nueva Eva, que no se puede, que esta nueva Eva no caerá en el pecado que cayó la antigua Eva, la antigua mujer. Esta nueva novia no será caída. Esta nueva Eva saldrá y conquistará. Porque esta nueva Eva, mis hermanos, es la que el Señor compró en la cruz de Calvario. Es la nueva Eva que tiene el poder que Dios le dio. Porque Adán, mis hermanos, era un Dios en la tierra, era un Dios en la tierra. Tiene el poder sobre todo lo que estaba, sobre todo lo que Dios le puso. Sobre los peces, sobre los animales, sobre los árboles, sobre las plantas. Todo tenía ese poder. Y Cristo, dice la palabra de Dios, el postero Adán es el Cristo. Dijo: las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Porque nosotros también tenemos ese poder. Somos hijos y hijas de Dios. Y si somos hijos y hijas de Dios, mis hermanos, somos también herederos de ese reino celestial. Por tanto, hermanos, usted y yo también tenemos una gran influencia. Sansón, mis hermanos, es un hombre lleno de Dios, con esa fuerza, con esa valentía, pero él se dejó influenciar por esa mujer Jezabel. Esa mujer lo llevó a la condenación. Podemos ver también, mis hermanos, a este rey, se llama Amón. Él reinaba en Judá. Era un rey malo, un rey que hacía mucha idolatría, pero nació de él un varón llamado Josías. Él no se dejó influenciar por su padre. Él no fue como su padre que hizo más idolatría, que sacrificaba a los ídolos. No, él era un varón distinto. Era un varón, Josías, que por profecía él iba a restaurar a Israel. Ese varón, mis hermanos, ese varón, con la edad de 8 años comenzó a reinar en Judá. A la edad de 12 años comenzó a destruir todas las cosas que había en Israel, todos los templos, todos los sepulcros que estaban allá de los sacerdotes, que eran malos, los rompió, los quemó, porque era el Espíritu de Dios ahí en Josías. Pero él se dejó influenciar, porque él había tenido una influencia distinta, era la influencia de la palabra de Dios. Y cuando usted y yo, mis hermanos, nos dejamos influenciar por la palabra de Dios, cuando nosotros nos dejamos guiar por Él, ya no estamos bajo esclavitud, no estamos bajo este mundo, no estamos bajo la condenación, estamos en vida eterna. Porque la vida eterna, mis hermanos, no es un lugar
no es el cielo, es Jesucristo. Y cuando usted tiene a Jesucristo en su vida, usted ya tiene vida eterna. Yo tengo vida eterna ya, ¿por qué? Porque Jesucristo está en mi corazón. El Espíritu Santo muere en mí. Porque esa influencia, mis hermanos, me lleva a la vida eterna. En el Pentecostés, mis hermanos, 120 personas recibieron el Espíritu Santo. Aquellos sacerdotes, aquellos fariseos, mis hermanos, se burlaban. Pero en eso había algo distinto. Era Dios morado en su corazón. Es una minoría, pero esa minoría va con el poder de Dios por delante. Va con el Espíritu Santo, van sellados, van con una promesa delante de ellos. Amén. El mundo, mis hermanos, no tiene promesas. El mundo no tiene nada que ofrecer. Pero Dios nos ofrece algo más que este mundo. Nos ofrece, mis hermanos, una eternidad con Él. Y esa eternidad la podemos ganar aquí. Aquí es donde tenemos que ganarla, luchando, batallando, dejándonos influenciar, pero por la palabra de Dios. Amén. Daniel y José, ambos fueron llevados fuera de su tierra, pero ninguno de ellos se dejó llevar ni por Babilonia ni por las manos de Egipto, sino que en su corazón guardaron la palabra de Dios, fueron íntegros de corazón, porque ellos se llevaban en su corazón la palabra de Dios. Amén. José se dejó influenciar por su padre Jacob, un profeta. Y Daniel se dejó influenciar por el profeta Jeremías, un varón aprobado por Dios. Amén. Y si usted y yo nos dejamos, como hemos dicho, influenciar esta tarde por la palabra de Dios, nosotros también seremos una lumbrera en este mundo, capaz de alumbrar a los demás, capaz de influenciar a los demás. No se deje influenciar esta tarde por las cosas pecaminosas del mundo, porque todos tenemos fallos, todos tenemos errores. Pero estamos en esta lucha, estamos en esta batalla, de ser cada día mejores, en el perfeccionarnos, porque cada día es como el alfarero que va moldeando el vaso. Cada día se va a ir moldeando más y moldeando más hasta que usted sea la vasija que Dios quiere que sea. Por tanto, mis hermanos, como le he dicho antes, yo no era lo que quería predicar esto, pero estamos sentados ahí, he recibido esta palabra en mi corazón, la influencia. Por hermanos, Dios sabe todas las cosas. Amén. No sé cómo estará en su corazón, no sé de qué lado estará siendo influenciado. Amén. Pero esta tarde Dios le dice que mire con qué está siendo influenciado, no por la serpiente, sino vamos influenciados por la palabra de Dios. Amén.